y la presentación. Sí, revisación. Pero está bien. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 1. Estamos a cargo del proyecto 1, que fue la detección y predicción de expansión de incendios forestales con vehículos aéreos autónomos. Nosotros somos Carlos Martínez, Jesús Antonio López Marcón, Dulce Sarmiento Juan Alberto Moreno y Samantha López. Primero es necesario analizar la problemática. Se sabe que los incendios forestales han aumentado en un 30% en frecuencia y severidad desde el año 2000. Y se espera que aumenten un 50% para el 2100. En 2023 los incendios como los de Hawái, Canadá y Australia obligaron a evacuar a más de 1 millón de personas en conjunto, causando decenas de muertes directas. Cada año más de 400,000 personas mueren prematuramente a causa de enfermedades respiratorias relacionadas al humo de incendios forestales. El cliente es Green Tech Innovation, es una empresa experta en tecnología para detección de incendios. Lo que la caracteriza es el alto tiempo en su respuesta, el prevenir muertes humanas, daños ambientales y económicos, y también en vencer limitaciones en zonas remotas y en las que es difícil el acceso al internet. Bueno, ¿y cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es un sistema integral de software que combina drones equipados con cámaras y los APIs para poder detectar y predecir incendios. Dentro de los beneficios de nuestra propuesta está la detección temprana de incendios, así como la reducción de falsas alarmas gracias a la clasificación con las fuentes térmicas. También está la simulación del índice de riesgo, permitiendo hacer una planificación más eficaz. Y gracias a la interfaz visual tenemos una mejor interpretación de los datos, además de que este sistema es modular y escalable, así como adaptable a diferentes zonas geográficas gracias a las APIs. Algunas soluciones del mercado que investigamos fueron estas 4 empresas, que fueron Skyfront, Nextech, Smoked y Google Wildfires. Principalmente, por ejemplo, Skyfront se especializa en drones híbridos de larga autonomía con sensores geofísicos. Sin embargo, esta empresa no tiene sistema específico de detección o predicción de incendios. Nextech se dedica a desarrollar WAPs con sensores térmicos, visuales e IA integrada. Sin embargo, tiene su enfoque más principalmente en vigilancia y no en incendios. Por otro lado, Smoked es muy similar, que también utiliza visión por computadora con cámaras térmicas y ópticas. Sin embargo, esta empresa no tiene la detección temprana y no tiene el modelado ni la simulación de riesgo. Y finalmente, Google Wildfires utiliza sensores satelitales e IA. Sin embargo, ellos solo tienen cobertura pues desde el espacio, sin utilizar drones, y tampoco se centran en mitigar o apagar los incendios. Ante esta problemática, preparamos este pipeline, el cual depende, primero que nada, de una cámara óptica y una cámara térmica. En este caso utilizamos una Raspberry Pi 4. La cámara óptica envía una imagen por el PTX y la cámara térmica envía la matriz de temperatura por TCP/IP. Antes de pasar a la recepción y fusión de imágenes, se realizó un cálculo de matriz homográfica, en el cual teníamos un dataset con un grid, una cuadrícula de calibración, y en base a esa cuadrícula tenemos un código el cual seleccionamos a mano los puntos los cuales son referentes entre las dos imágenes. Y ya se hace el cálculo, el cual nos arroja un punto NFY, que básicamente es una matriz 3x3, la cual se mete en el modelo de recepción y difusión de imágenes, el cual entra para la parte térmica. Y para la parte óptica tenemos pues, obviamente la imagen óptica que se obtiene y el cual es procesado por YOLO V8. El modelo, pues hay 4 modelos que nos proporcionaron ustedes, el cual es el Nano, el Small, el Medium y el Large, y se utiliza CUDA para hacer el procesamiento mucho más rápido. Luego la imagen ya procesada, se obtienen los bounding boxes, se visualizan y utilizando el método de fusión por alfas y betas,
nosotros pusimos 0.25 para la parte óptica y un beta de 0.75 para la parte térmica, que es el porcentaje de visualización de cada imagen, y del cual nos da una imagen fusionada que después explicarnos un poquito más a profundidad. Esto nos envía directo a obtener la latitud y longitud del RTK, lo cual nos envía a la parte de los APIs. Bueno, con la latitud y la longitud obtenías, la API manda a llamar lo que necesita con esta latitud y longitud específica y se hace un procesamiento de capas dependiendo de lo que necesite, que nosotros utilizamos slope, térmico y NDVI. Con esta información hicimos un UE, que fue un análisis de pesos e information value, para obtener los pesos que vamos a utilizar en la fórmula del cálculo de riesgo. Asimismo, con esta misma información de las APIs y los valores de los pesos, podemos calcular el riesgo con la fórmula que ustedes previamente nos proporcionaron. Y ya con esta fórmula y habiendo calculado los riesgos por píxel de la zona, pasamos a la visualización 2D y 3D. Para la 2D, simplemente utilizamos el cálculo del riesgo y lo presentamos, y para hacer el mapa utilizamos LeafMap, y para poner el viento utilizamos una base de datos pública. Y para el mapa 3D, el cálculo de riesgo se pasa a un archivo GeoJSON, y para la parte del viento con la API de MapKiller, y todo eso fue desarrollado en HTML. Esto se fusiona y nos da la parte del viento y la parte del índice de riesgo en 3D. ¿Nos recuerdan sus nombres, por favor? Samantha. Jesús Antonio López. José Sarmiento. Juan Moreno. Carlos Martínez. Para la implementación de cámaras ocupamos un hardware. Primero que nada fue la membrana FPC de 10 pines con un paso de 0.5 milímetros, los cuales iba al conector directo de la cámara térmica, y decidimos pues, dividir los rieles y soldarles cables DuPont y ponerle Thermofit para que quede un mejor soldado. Para el soporte de la cámara, este fue el diseño del equipo 2 del mismo proyecto. Ahí utilizamos el mismo, así que no hay mucho que hablar. Y finalmente, para la comunicación con la cámara óptica, se utilizó el Wildsnake Avatar VRX, el cual pues, nos hace recibir la imagen a nuestra computadora, y utilizamos una capturadora de video para procesarla como si fuera otra webcam. Bueno, para el envío de los datos térmicos utilizamos puertos de comunicación SPI y I2C para que lean los paquetes por frame de la Lepton. Esto es porque estamos utilizando, como compartió mi compañero, la Raspberry Pi. Convertimos los valores de temperatura en grados centígrados porque la cámara te lo da con valores de centikelvin y se pasa en una matriz normalizada. Se aplica un filtro de mediana de vecindad para evitar que haya mucho ruido, porque al estar la conexión sin el cable específico que es, hay píxeles que saltan mucho la temperatura y hay mucho ruido, así que esto lo limita y nos da una mejor lectura. Y finalmente se envía la matriz en un array de 160 por 120 en una escala de grises para que sea implementada con la óptica. Para el envío de datos ópticos, como ya había mencionado, se utilizó el módulo BTX, el cual es el envío de la cámara, y el receptor es el FPV-VRX, es el que recibe a la computadora, y ya pues se abre como otra cámara. Incluso puedes entrar a la app de cámara y le picas a la parte de vueltitas de las flechas y pues te sale la imagen óptica. Para la recepción de imágenes usamos OpenCV en todo. Se logró la obtención de la imagen óptica, pues como mencioné, en una webcam. Y para la parte de la recepción de la cámara térmica se reciben 4 bytes por TCP, el cual se reconstruyó una matriz UINT8 de 160 por 120, al cual se reconstruye como una imagen térmica utilizando OpenCV con un mapa de calor Inferno. Decimos que es el que mejor se veía y pues presenta mejor los valores de calor. Para la obtención de matriz homográfica, pues como había mencionado, teníamos un dataset, tenemos unas 4 imágenes, en este caso utilizamos estas ya que eran las que mejor se veían. Aquí se ve dónde seleccioné los puntos manualmente para cada imagen, y en base a este pues se calculó la matriz homográfica, lo había mencionado, me dio un archivo NPY, es un 3x3 para la transformación de imagen.
Y finalmente pues tenemos el procesamiento de fusión. Como pueden ver el video, ahí está detectando, ya es la imagen fusionada, te marca el punto más caliente en el área y te dice qué temperatura está. En este caso, pues, bueno, no se ve mucho por la imagen, pero porque se pierde mucho, pero ahí se ve mi mano, térmica óptica, y ahí empieza a encender el encendedor, que ahí se debería ver mejor. Y ahí está la detección y se para. Detectó 155 grados en esa área y como pasa el threshold, pues se para el código. Pues como mencioné, se detecta se marca el bounding box, y dentro del bounding box se hace un cálculo de buscar el píxel más caliente. En base a este píxel se agarra la ubicación de este y se transforma, ya que no es igual la matriz térmica a la óptica, para poder representarla en las dos de manera igual. Ahora pasemos a la parte del índice de riesgo, que es una vez que se hace una vez que se detecta con el sistema que mi compañero acaba de presentar el riesgo de incendio alrededor del punto más caliente del incendio. Como saben, usamos la fórmula que ustedes nos proporcionaron, que fue el NDVI más el ángulo de la pendiente más la temperatura o los datos térmicos. La idea principal era utilizar datos térmicos de todo el incendio, pero debido a que solamente teníamos el dato del punto central de calor, decidimos usar la temperatura del terreno para esta variable. Ahora, cada una, como pueden ver, está asociada con su respectivo peso para la fórmula, y el resultado es el riesgo en total que se tiene de incendio, pues, en una sección de terreno. Para cumplir con estos datos se utilizó la API de Google Earth Engine, que ya tenía varias bases de datos que pues, nos proveían de esos datos que necesitábamos, incluyendo, como lo dije, la temperatura de la superficie del terreno, el índice de vegetación de diferencia normalizada, que es el NDVI, la elevación del terreno, y en base a este se pudo calcular la pendiente, una operación trigonométrica. Y bueno, la matriz de viento, como lo mencionó mi compañera, fue de una base de datos externa a Google Earth Engine, pero de todas formas se jaló y se utilizó. Ahora, nuestras pruebas iniciales incluyeron pesos en la fórmula casi que aleatorios, ya que solamente intentábamos comprobar la funcionalidad general del sistema, pero ya una vez que nos quisimos enfocar en la precisión del cálculo de riesgo, tuvimos que realizar un análisis WOW y de IB, que es Weight of Evidence, y valor de la información, que solamente es tipo una regresión que se utilizó usando datos de incendios del 2020 en Los Ángeles, y se capturaron los datos tanto de las áreas que sufrieron incendio y que no, como de su NDVI, del ángulo de la pendiente y de la temperatura del terreno, para en base a esto obtener valores de la información de cada variable, los cuales se sumaron, y luego se hizo un cálculo de valor relativo dividiendo estos valores por el IB total. Y estos pesos resultantes fueron los que se terminaron usando en la fórmula, que de hecho se adaptó muy bien al terreno. Si se fijan, este fue el riesgo de Pasadena, California, antes de los incendios de este año, en octubre del 2024, todo de octubre a noviembre. Pero una vez que pasaron los incendios, ya en fechas más recientes, de abril a mayo de este año, si ven, aquí hay una zona verde que antes no había. ¿Por qué? Porque se quemó todo ese terreno y ya no hay vegetación que quemar. Entonces el riesgo en esta zona está reducido, comprobando así que el análisis, el cálculo funciona. Y bueno, esta es la tabla de precios que maneja Google Earth Engine. De momento nosotros registramos un proyecto no comercial, por lo que sí se tienen ciertas limitaciones en cuanto a cantidad de memoria a utilizar por iteración y el tipo de bases de datos a las que tenemos acceso. Nosotros recomendamos el uso de planes individuales o para pymes, que pues no sé si alcancen a ver los precios, pero el básico son $500 por mes, o uno más robusto, que es el profesional, ya incluye $2,000 al mes. Bueno, para la parte 3D, los vectores del viento, como ya lo había mencionado antes, utilizamos la API de MapTiller, en específico MapTiller Weather, que era la que nos daba los vectores, nos daba magnitud y dirección del viento para poder implementar en nuestra gráfica 3D. Tenemos una brújula en la esquina superior
que nos dice la dirección y la velocidad del viento en metros por segundo. Cuando estamos utilizando la app, donde pongamos el cursor, pues acá nos va a decir exactamente en ese espacio a qué velocidad va. Y también tenemos un botón de play que o sea, ahorita por ejemplo está el viento actual, pero cuando le damos play nos predice el viento en los próximos 2 días. En la parte de la visualización tenemos nuestra imagen creada con MapTiller. Para esto utilizamos la construcción de un GeoJSON, que es un objeto en el cual hay un montón de polígonos de color. Igual agregamos una layer para representar el viento. Ahí se puede observar la visualización 3D. Este es el viento y el círculo que está en colores es el riesgo que está en cada parte del terreno. Y pues recomendamos para utilizar esta API la opción del plan Flex. Este consiste en $25 al mes en el plan anual o $89 en el mensual. Esto contiene 25.000 llamadas a la API, 10 GB de almacenamiento, el soporte de mapas 3D con terrenos y edificios, SDK, que es el software para representar el viento, el uso comercial permitido, el soporte del objeto GeoJSON y no marcas de agua. Usamos la versión gratuita mientras estábamos trabajando y eso contiene como 5.000 llamadas a la API y es suficiente para que ustedes prueben por mientras cómo está la aplicación y cuando decidan ya utilizarla o que quieren comercializar con ella pueden contratar el plan Flex. Son $25 al mes y contratan el plan anual, es lo que yo recomiendo al menos. Y siguiente. Este es el video de funcionamiento completo. Para empezar, se detecta el fuego. Una vez detectado, se mandan las coordenadas. Sí, me tarda un rato en Jalando todos los datos. entonces, ahorrarnos tiempo. Ahí las detecta, se corre el funcionamiento, se inicia localhost y ahí está la visualización 3D. Esto se hace automáticamente, se detectan las coordenadas, se manda al código y se representa en 3D. Ahí está el escamilla, tiene una opción de cambiar el tipo de visualización a satélite, a invierno, outdoor, que es con las calles. Y ese es el 2D. Ahí está el mapa 2D. Y ya. Algunas recomendaciones para el apartado de cámara. Aunque la FLIR 3.1 es un buen punto de inicio, para aplicaciones profesionales no da el peso. Las dos que se recomiendan, esta es una muy buena cámara, la DJI Zenmuse H20T. Tiene un módulo integrado ya la cámara visual y la térmica y telémetro láser. Y es ideal para operaciones de emergencia y es utilizada ya ampliamente por bomberos y demás, y en la industria similar de control de fuego. Esta cámara tiene un costo muy elevado, cuesta como 110,000 pesos, así que no es muy aplicable, pero en la FLIRView, no este modelo, pero en general el rango de cámaras de FLIRView el precio oscila desde 15,000 pesos hasta 100,000 y algo, y todas ellas tienen un zoom térmico de doble cámara térmica, radiometría avanzada para una mayor precisión en la temperatura y permite la inspección de cientos de metros sin comprometer la seguridad del dron si es montado en alguno de ellos. Y ya como mencionaron mis compañeros, las recomendaciones con la API es para evitar problemas legales al uso de comercialización y también no sacar los datos proporcionados gratuitamente, es contratar ya la Google Earth Engine y MapTiler. Pues, en conclusión, el sistema autónomo que realizamos es parte más de un problema más grande, como se mencionó al inicio, que es una problemática que actualmente vivimos todos los años de fuegos, incendios, y no hay algo que contrarreste en tiempo real. Normalmente nomás nos quedamos viendo y se intenta contrarrestar, pero aún así se pierden vidas, hectáreas, e incluso se mueve mucha gente. Por eso, ese tipo de innovaciones tecnológicas de ingeniería son muy vitales para un mejor futuro. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues vale.
Yo sí tengo varios, pero primero, por favor, aplaudan. Ok. Primer comentario, chicos, pues ustedes estuvieron a mi cargo, ¿no? Hasta cierto punto. Me alegro ver todos sus resultados y también me alegra saber que se inventaron algunas cosas interesantes en el proceso, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues salen algunas dudas. Lo primero, método de fusión alfa y beta, ¿por qué esos valores y no otros? Más que nada para un método, o sea, realmente no afecta en los datos, afecta más en la visualización. O sea, cuando ponía un alfa a mitad y mitad, la térmica casi no se veía. La imagen óptica opacaba completamente la térmica. Entonces fue como un método de que se viera un poco de la óptica y se viera un poco la térmica. Pero o sea, es más que nada método visual, para ver qué tanto ves y cuál tanto no quieres ver. Porque también el código ofrece un método que, sabes que no quieres ver nada, mejora el proceso, lo hace más rápido y te da el valor de cuando pones un área, te da el valor de temperatura sin que tengas que visualizarlo. Okay. Segunda, la parte de la aceleración por CUDA. ¿En dónde está instalada? ¿Es un tipo de aditamento? ¿Es un código en C++? Etcétera. Es algo que ya incluye la librería de PyTorch, si no me equivoco. Básicamente yo lo único que descargué fue un toolkit para la versión de mi gráfica NVIDIA, que es una 3060 para laptops. Descargué el 11.8 y en base a eso tú te vas a hacer un pip install y descargas toda la librería específica para CUDA, para tu versión. En mi caso fue la 118, así viene. Después, la parte de los pesos. ¿Por qué evaluación con pesos relativos y no alguna otra técnica? Nos pareció la más eficiente y la más directa en base a la cantidad de variables que estábamos manejando, que eran nada más 3. Además de que podíamos obtener un gran rango de valores del cual hacer, si no mal recuerdo, hicimos todo el análisis de todo 2020, desde enero hasta el 31 de diciembre. Y fue porque también pudimos hacer un script relativamente sencillo para hacer esto sin necesidad de usar una herramienta externa como Minitab, como Excel incluso. Podemos hacerlo ahí mismo en VS Code y fue relativamente rápido y preciso. Ok, ¿cuántos incendios fueron colocados dentro de esta parte para los pesos? Para los pesos fue uno, que fue el grande que hubo en Pasadena en 2020. Porque hubo uno en Pasadena también este año, pero ya había habido uno en 2020, e incluso creo que se nos olvidó mencionar, pero se usó también una base de datos de área quemada. No se usó directamente en el código principal, pero se usó nada más para binarizar el hecho de si hubo o no hubo incendio, con valores de 1 o 0. Okay. A ver. Filtro de mediana vecindad. ¿Cuáles son las funciones que se están utilizando en ese caso para poder obtener el píxel más caliente? Lo de mediana vecindad no es tanto el píxel más caliente, sino un método de volver más smooth la imagen térmica. Eso se hace desde la Raspberry, se monta en el código como una función. Básicamente estás en un píxel, se toman los píxeles consumentes de una matriz 3x3 y básicamente se agarran los promedios de todo. Entonces así nos da, por ejemplo, antes que pusiera el filtro, se veía la imagen, me fui a Centro de Congresos y la imagen no se veía tan nítida como antes. O sea, hace que los bordes se vean más bordeados a diferencia de pixelados. Entonces, para ese tipo de funciones nos sirve esa matriz. Ok. ¿Por qué MapTiller y no Mapbox, por ejemplo? Pues MapTiller ofrece como más zonas y muchísima más precisión, en mi opinión. Tiene manipulación de manera muy fácil, hasta videos en YouTube que explican cómo se hace cada cosa. Encontré un montón de tutoriales y siento que es muy flexible a la hora de manipular datos y agregar capas, más que nada. Se ve muy bien, si le haces zoom incluso se ven como los edificios, los árboles, así que siento que tiene muy buen rango y precisión, más para la parte visual. Esa parte de... Además, MapTiller tiene integrada la parte de las APIs, que pues hace más fácil la fusión. Y además, pues MapTiller, los datos que nos da son actuales y futuros. No nos da tanto futuro, y tampoco tantos requests, porque es la opción gratis, pero pues nos da datos muy buenos. Ok. MapTiller,
hay una diferencia, ¿no? Cuando utilizas Mapbox, Maptiller, Google Earth, ¿no? Al momento de reconstrucción de edificios en 3D, ¿no? De este lado, por ejemplo, Google Maps lo que hace es fotogrametría de las ciudades principales y se obtienen inclusive la parte de puentes, etcétera, ¿no? Mapbox lo que trata de hacer es una reconstrucción en cuanto a edificios, ¿no? Con cosas cúbicas generalmente. Y bueno, en el caso de Maptiller, no sé, quisiera saber si ustedes saben si hay algún tipo de reconstrucción 3D que se pueda utilizar. ¿Esto con qué finalidad? No solo la visualización 2D en un campo 3D, sino más bien tener un espacio al cual poder voltear y decir, ¿sabes qué? Alrededor de este lugar están tales casas, por las alturas tal, a lo mejor puede caer algo. Sí, hay una opción para reconstruir edificios, de hecho está en la página oficial, el cómo podrías integrar edificios en el mapa. Esta parte del terreno, que obviamente pues lo vimos en la visualización, igual se pueden construir capas, incluso mostrar como puntos en específico, aeropuertos, si quieren pues resaltar a una área en específica, igual se puede hacer eso. Se pueden hacer muchas cosas con Maptiller, en mi opinión. Sí, más que nada esa parte era uno mismo agregar al edificio, más que ellos te lo proporcionan, uno mismo lo añade y te dan las opciones para añadirlo. Eso es bueno. El costo de la FLIR View y si tiene la capacidad de ser separado desde la cámara, al menos el video de térmico y pues el visual normal, ¿no? Sí. Bueno, la FLIR hay un rango de precios muy amplio, es más que nada la línea. Hay desde 20,000, 25,000 pesos hasta 150,000 pesos. Las más baratas solamente ofrecen térmica, 2 térmicas y tienen zoom variable. Y sí se puede separar ya en las más caras se puede separar el video óptico del térmico. Vale, yo no tengo más preguntas. Esto es más el campo de Tole, muy buen trabajo. Muchas gracias por haber trabajado con nosotros. Está muy bonita su presentación. Nos dejó con sus profesores. Gracias, doctor. Es nada más una curiosidad. El modelo matemático utilizado para la predicción de la extensión del incendio, ¿me lo podrían rápidamente recordar? Solo para saber si es algo que el socio formador les recomendó, fue su propuesta. Es análisis de riesgo, no es como tal expansión, es análisis de riesgo de cada sección de terreno. ¿Y es un valor de riesgo booleano, analógico? Son valores analógicos. Acá el NDVI tiene su propia métrica en los datos, la verdad no recuerdo exactamente cuál es. ¿Qué es eso del NDVI? Es índice de vegetación de diferencia normalizada. Que multiplica Este es el ángulo de la pendiente del terreno. Perfecto. Y este es temperatura en grados Celsius. ¿Y la omega qué es? Son sus pesos, son de lo que hablamos después. ¿Esta es una contribución suya o el socio formador les había...? Ellos nos pasaron la investigación, esta es la fórmula que ellos ya están usando. Perfecto, excelente, gracias chicos, muchas gracias por nada más les pediría por favor de poner la primera diapositiva en donde viene el título de su proyecto para poderles tomar una foto, si están de acuerdo. Pues sí, ya aprovechando que nos bañamos. Hoy sí. Muchas gracias chicos. Celebremos.